Mis queridos asesores, estupendos expertos que nos ponen en contacto directo con el mundo mágico de la zona cero. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te has encontrado con alguna leyenda urbana? Pues... No las iba buscando, pero sí estuve a punto de encontrarme con uno de los misterios que algún día comentaré. Por allí cerca hay un cirujano psíquico impresionante, de esos que rompen todas las leyes físicas y de la naturaleza por los testimonios que yo he podido recabar, ¿no? Me acerqué a ese pueblo, no le pude localizar, pero desde luego es una asignatura pendiente que está ahí, bueno, porque además deja ver las operaciones in situ y por supuesto tengo mucho interés en poder visionarlas, localizar a las personas que han sido sometidas a estas operaciones y por supuesto hablar con este hombre, ¿no? Porque desde luego creo que deja estupefactos a todas aquellas personas que han sido testigos de alguna de estas operaciones psíquicas, porque él no cura, sino que cura a través de el más allá. Aquí ya sabes, Jesús, que no hay nada como el empirismo. Pues sí, hay que tocar, hay que hacer de Santo Tomás, porque es verdad que hablamos de temas muy fronterizos con la ciencia, pero también yo creo que continuamente, no solo en los monográficos, sino también en las tertulias, estamos diciendo que no hay que creerse las cosas, que hay que ir allí, que hay que tocarlas, hay que informarse todo lo posible y, por supuesto, tener un criterio, una opinión que puede estar equivocada, pero por lo menos que nos sirva a nosotros. Por eso la zona cero es así. ¿Verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú que vas recogiendo todas tus pistas siempre, pues algún día... Sí, bueno, yo no llego del sur, he venido del noroeste y no mucho, pero es verdad que las leyendas urbanas de las que vamos a hablar, yo creo que no va a haber ni un solo oyente que no haya oído alguna vez en su vida hablar de algo de lo que hoy vamos a tratar. Son historias que nos han acompañado desde nuestra más tierna infancia, ¿verdad? No solo eso, sino que además, aparte de acompañarnos, como todo el folclore en formación, porque es folclore en formación, además del más típico, está sujeto a cambio permanente. Incluso nosotros somos actores de esas leyendas, ¿no? Claro, es decir, eso es lo interesante de la leyenda urbana. En la leyenda urbana es protagonista no el que la sufre, sino el que la escucha, porque es el encargado de transmitirla y sin él la leyenda no viviría. Sobre esto hay una teoría curiosísima, una de las que contaremos, que es la de Bernard Bentheus, un folclorista francés, musicólogo, que trató el tema de leyendas urbanas de una manera muy extraña y muy curiosa y muy original, y citaba este caso, es decir, no puede haber una leyenda urbana si no hay un transmisor, pero el transmisor tiene que estar lo suficientemente convencido como para que su opinión sea escuchada. Y al mismo tiempo, el otro factor interesante es que se escucha aunque no se lo crea nadie. Como si fuera un cuento. Claro, y el transmisor, claro, tiene que sorprender, ¿no?, al receptor. Entonces tiene que impresionar. Claro, eso es lo que forma la mutación de la leyenda. Claro, ¿cómo va a contar una leyenda pura y dura? Sino que tiene que meterle los ornamentos necesarios para poder sorprender al que está escuchando, ¿no? Pero con unos límites, es como un juego, es decir, es como los límites de los cuentos. Es decir, no se puede tampoco sobrepasar. Y cuando digo sobrepasar no quiere decir que sea imposible lo que se cuenta. Eso no tiene nada que ver. Es que sea imposible dentro de lo posible. Pero luego, cuando pongamos algunos ejemplos, también creo que podremos explicar por qué. Yo ahora mismo me estoy acordando, Carlos, de todas las leyendas que se han generado en torno al Área 51. Por ejemplo. Aquí hemos comentado algo en los monográficos. Sí, bueno, podemos pasar de ahí. A partir de ahí, porque es un caso muy típico. Es cómo se forja una leyenda a partir de una posible realidad. Sí. No olvidemos que las leyendas urbanas son lo que su nombre indica, leyendas. Y es famosa la frase de que toda leyenda oculta algo de verdad. El Área 51 sí nos puede servir como ejemplo de leyenda moderna. No es una leyenda urbana, es una leyenda bastante campestre y árida, realmente, sí, pero puede valer. Es decir, un lugar en Estados Unidos donde objetivamente ocurre algo raro es transformado a través de los años y del tiempo en un mito. Un mito que engloba otros mitos, a su vez, que se le van juntando. En este caso, para resumirlo en dos palabras, sería operaciones secretas de un gobierno encubiertas a su población, posible contacto con tecnología alienígena en ese lugar. De esa manera las leyendas se van enriqueciendo y al enriquecerse se hacen más creíbles, porque si el misterio esencial, claro, no se desvela, pero no rompe nunca la magia del misterio esencial. Y es lo que decía el otro día Bruno Cardeñosa hablando del proyecto Aurora. El proyecto Aurora es infinito, sí, porque nunca acaba. Siempre hay un proyecto Aurora. Es como el capitán pirata del cuento de la princesa prometida. Siempre había un capitán pirata, porque se le daba el cargo. Bueno, siempre hay una Aurora esperando en el Área 51 de tecnología extraterrestre para sorprendernos el año que viene. Sí. Es decir, es infinito. Sí, como la canción de Joan Manuel Serrat Penélope, ¿no? Cuando por fin aparece y dice, tú no eres quien yo espero. Y sigue la leyenda. Claro, sí, que es una Aurora. El gobierno americano puede estar presentando aviones Aurora todos los años. Pero da absolutamente igual. La leyenda se autoalimenta de tal forma
que todos los creyentes en el mito del Área 51 seguirán pensando que en el Área 51 hay algún tipo de operación que la sociedad americana no conoce. Claro, lo cierto es que cuando nos reunimos aquí para hablar del Área 51, ¿verdad, Jesús? Todos sospechamos que algo hay. Claro, es esto una leyenda urbana y una leyenda en general, es lo que estamos diciendo. Hay un pozo de realidad, porque si no, no se mantendría a lo largo del tiempo y de los siglos. Cuando hablamos del Área 51, claro que la gente sabe que en el desierto de Nevada hay algo allí que es una base secreta, totalmente custodiada, ¿no?, por las fuerzas militares, y que ni siquiera aparece en los mapas, obviamente para preservar mucho más ese secreto, lo cual genera muchísimo el mito. Claro, cuando algo se mantiene en secreto de esta forma, pues muchísimos desinformadores lo que intentan es añadir pues su contribución. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ¿qué es lo que hay de verdad? ¿Qué es lo que hay de mentira? Lo que hay de verdad es que hay un área extensísima en este territorio donde nadie puede entrar, por lo tanto eso es algo objetivo. Lo que no se puede comprobar, que de ahí es donde entraría uno de los elementos básicos de las leyendas urbanas, porque formaría parte del rumor, lo que no se puede comprobar es lo que va alimentando este tipo de leyendas contemporáneas, en este caso ufológicas, porque has citado el Área 51, pero dentro del mundo ufológico hay muchísimas. Y claro, a partir de ese momento, es decir, de ese hilo conductor, de esa base, como puede ser incluso el estrellamiento de la supuesta nave de Roswell en el año 47, algo que fue un hecho empírico, porque quedó recogido por los periódicos de la zona, porque lo afirmaron los militares. A partir de ese momento se empieza a echar tierra al asunto y surge lo que sería una leyenda urbana, que fíjate el tiempo que se ha mantenido, más de 50 años. Claro, tras el núcleo original de verdad, donde hay un hecho cierto, pues aparecen las historias añadidas por la rumorología popular. Pues escarba, y sabes que una de las características de la leyenda urbana es que nunca encuentras el testigo directo, siempre te topas con obstáculos, como si alguien se encargara de ponerte zancadillas para que se convierta en un rumor y nunca se convierta en lo que es la prueba fehaciente de la veracidad de ese hecho. Tú, por ejemplo, Carlos, que siempre sueles visitar el subsuelo de Nueva York, pues te sueles topar con caimanes de 5 metros, ¿no? Claro, esa es otra de las leyendas de gran velocidad de difusión. Sí. Bueno, lo contamos brevemente, aunque es muy conocida. Existía el rumor en los años 60 en Estados Unidos de que muchos turistas que viajaban a Florida compraban pequeños caimanes, pequeños cocodrilos, que luego llevaban a Nueva York para que los niños jugaran con ellos. Por supuesto, claro, cuando el cocodrilo crecía no sabían qué hacer con él y lo tiraban por la cisterna del baño. Consecuencia, el cocodrilo caía en las alcantarillas de Nueva York y allí pues seguía viviendo, alimentándose pues con los pequeños animalitos que viven por allí. Debido a que había un gran número de cocodrilos, se consiguieron cruzar de forma que han mantenido una estirpe de cocodrilos que, con el paso del tiempo, dicen las leyendas, que son albinos y viven en las profundidades del subsuelo de Nueva York. Bueno, por supuesto, está absolutamente sin comprobar. Nadie ha conseguido nunca encontrar un cocodrilo albino en Nueva York. Pero no hay nadie que le preguntes en Nueva York si conoce la leyenda de los cocodrilos albinos que no la sepa. Claro, como las ratas mutantes, ¿no? Porque siempre ha habido... alguien conoce a un policía que le dijo al cura de su parroquia o a un vendedor de no sé qué que había visto en tal hora un cocodrilo. A lo mejor no cocodrilos o caimanes albinos, pero sí se han encontrado cocodrilos y caimanes en las alcantarillas de Nueva York. Sí, pero normales. Claro, pero en una especie de... una raza diferente. Una raza mutante. Y una piraña en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Pero porque alguien la soltó. Vale, las mascotas exóticas. Pero la leyenda exige que hay una estirpe de cocodrilos albinos ahí viviendo. Sí. Y tú ten cuidado, Jesús, en las fiestas en las que te metes últimamente, a ver si un día te vas a aparecer en cualquier otro sitio. Y de aquella manera. Una de las más variadas esa, ¿eh? Puede ser de lo más variado, sí, las teletransportaciones estas de que estás, bueno, normalmente es en un vehículo y después vas a repostar, ¿no?, como te dice, gasolina y apareces pagándolo en pesos, ¿no? Digo, pero bueno, si yo estaba por aquí por Majadahonda, sí, y después apareces ahí en alguna localidad mexicana. Esa a mí me la cuentan todos los años. Esa sí, esa es para mí una leyenda urbana clásica. Además, la muy oyente contando una variante. Autopista Fantasma, yo creo que son las dos más representativas. El de la teletransportación, además yo estuve investigando uno de esos casos aquí en España y muy cerca de donde vivo, ¿no?, por el sur de Madrid. Y te llama mucho la atención porque se dan siempre las mismas premisas. El que te lo cuenta dice que es él, pero que, bueno, que ha habido otras personas que te pueden confirmar la historia. Nunca encuentras a esos testigos que corroboren toda la historia. Y básicamente, pues eso, que van en un coche, entra en una especie de neblina donde, bueno, pues las condiciones atmosféricas no son las adecuadas para que se produzca esa neblina, que normalmente suele ser azul, por cierto, o verde. Y cuando traspasan esa neblina, pues empiezan a dar cuenta que el paisaje es distinto, que incluso los indicadores o los marcadores pues no corresponden a lo que ellos conocen, y se dan cuenta de que, hombre, el caso más extremo es el que aparece en México, pero otros que aparecen en una localidad
pues distinta, a lo mejor a 40, 50 kilómetros, cuando a lo mejor han pasado 5 minutos o 10 minutos, que es imposible, ¿no? Esa me la Y el depósito de gasolina tampoco se ha alterado, permanece invariable. Eso es una leyenda urbana para mí clásica y perfecta, porque testimonios hay para aburrir, no solo en España ni en México, sino en Sudáfrica y en otros lugares. Se han recogido muchísimos de estos casos, pero siempre te encuentras con lo mismo para que sea una auténtica leyenda urbana, que nunca encuentras a los testigos y las pruebas que te marquen de una forma definitiva que ese caso ha sido auténtico, con pelos y señales. Fijaros, hay vamos a empezar a contar ya los casos curiosos de cómo se desarrolla una leyenda urbana y cómo se ramifica. Debido a la incredulidad que pone todo el mundo cuando le cuentan por enésima vez la historia de la desaparición en la niebla, y al hecho de que nunca se encuentra la prueba, esa leyenda ha sido ramificando y variando. De hecho, hay dos novedades que han surgido a lo largo, yo creo, de la década de los 80, 90. La primera, hay un personaje muy importante implicado en el suceso. La segunda, ya directamente lo mezclan con el fenómeno de las abducciones, con lo cual ni siquiera hay vehículo, ya es en su casa. Bueno, en el caso de la segunda variante, se llegó al extremo de que se llegó a publicar que había estado implicado el secretario general de las Naciones Unidas. Es fantástico. La historia consistía en que un taxista neoyorquino declara que en un momento que él está dejando a un pasajero en el centro de Manhattan, una extraña luz desde el aire aparece, tras hacer un recorrido rectilíneo, entra en una ventana y ve como dos figuras son teletransportadas a través de la luz. Claro, hasta ahí es una leyenda urbana clásica. ¿Cuál es el matiz diferenciador? Que el taxista y el pasajero llegan a la conclusión de que el lugar de donde están saliendo las figuras es ni más ni menos que la vivienda del secretario general de Naciones Unidas. Bueno, es que, pues se llegó a publicar. Era tal la cantidad de datos que se facilitaron sobre el hecho que hubo quien llegó a pensar que podía tratarse de un hecho real, cuando en realidad era la versión más sofisticada e imaginativa de una leyenda clásica urbana. Bueno, Pérez de Cuéllar quedó muy afectado, mi querido Carlos, por la guerra de las Malvinas, ¿eh? No me extraña que salían luces de aquella casa. Una de las pruebas que alegaban era el mutismo de Pérez de Cuéllar cuando le preguntaban, bueno, ¿es verdad esto que se cuenta? El tío callaba. Y claro. Eso quiere decir que el que calla otorga. Además, es inútil, porque si hubiera dicho no, hubiera dicho, claro, miente por ser general. Claro, no. Hubiera dicho sí, que es eso porque está loco. Daba igual, conteste lo que conteste. Yo creo que en este asunto de las leyendas urbanas, el traje más doloroso es cuando tenemos que hablar de tráfico de órganos, ¿verdad? Es una historia penosa. Pensar que hay gente pululando por las favelas de cualquier ciudad brasileña o de cualquier ciudad colombiana buscando niños para extraerles los órganos, pues suena muy duro, ¿no? Fíjate que eso se entronca también con una de las leyendas pavorosas, que no tanto urbanas, que es la de los sacamantecas, ¿no? Sí, está más bien los seres estos que extraían una serie de sustancias o órganos en los niños, sobre todo, pues para después comercializarlas, ¿no? Antes era pues el hombre del unto, del sebo, pues es lo que dio origen a todos los sacamantecas, que también está comprobado que utilizaban después ese tipo de mantecas para curar algunas enfermedades, como era la tisis, ¿no? Y hay casos inquisitoriales después y posteriores también del siglo XIX, incluso del XX. En 1911 hay uno increíble en Barcelona con Enriqueta Martí, que así es como se llamaban estas Alliner o estas sacamantecas. Bueno, pues el tráfico de órganos, que yo creo que no encuadraría perfectamente en lo que es una leyenda urbana, simplemente por la cantidad ya de testimonios y de pruebas y de atestados policiales que hay, ya son tan abundantes que no considerarlo leyenda urbana parece casi una burla, ¿no? Pero sí es cierto que la génesis de los primeros trasplantes de órganos, por decirlo así, sí tenía un carácter marcadamente de leyenda urbana, ¿no? Leyenda rural, porque ya sabes que como casi siempre este tipo de cosas ocurre en las zonas rurales, y después diremos por qué se llaman leyendas urbanas. Hay, en lo que acaba de decir Jesús, bueno, el mayor experto español en cocos y órganos, que voy a decir yo aquí. Sí. Es verdad que el caso del tráfico de órganos está más próximo. Hoy hemos estado hablando Jesús y yo de ese libro, por cierto. Sí. Está muchísimo más próximo al fenómeno de los cocos y los ogros. Sí. Es el mal sobre el cuerpo físico, es una mitología de cuento. Lo que pasa que es el clásico ejemplo de folclore formado en evolución. Se trata de un mito asentado en una cultura, la cultura lo ha hecho propio, y lo que pasa es que lo va adaptando. Nadie se creería ahora la historia de un sacamantecas, pero cualquiera se puede creer la historia de alguien que le agarran con la córnea. Entonces, uno de los fenómenos más interesantes de las leyendas, y en general de todos los mitos y de muchas cosas de las que Jesús y yo hablamos contigo aquí los martes, es la mutabilidad. Lo que nosotros contábamos en Seres y Lugares en los que usted no cree. Y la capacidad de los mitos de acogerse al concepto cultural del entorno que los rodea. Eso lo llamó Bernard Metteus de una manera muy curiosa. Él lo llamaba representaciones culturales. Decía que la leyenda se forma en una mezcla. La representación cultural, que sería esto,
y la vivencia. Es decir, el hecho es cierto. Entonces, cuando ambos confluyen, es decir, cuando la vivencia es posible representarla mediante un hecho cultural, entonces tienes una leyenda de nacimiento. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con expertos en trasplantes, expertos de la Coordinación Nacional de Trasplantes en nuestro país. Ya sabéis que España ahora mismo es el número uno en trasplantes. Y le preguntaba yo por este asunto, por el tráfico internacional de órganos, por estas leyendas urbanas de personas que aparecen tiradas en la calle de repente sin algún riñón o sin otros órganos, y me ponían una cara como de incredulidad, como diciendo que esos equipos deberían ser sumamente sofisticados para poder realizar esa operación allí o en cualquier otro sitio. Entonces, claro, que no entendían, porque ahora mismo la medicina ofrece todas las posibilidades del mundo para recibir un trasplante, ¿no? Y no en condiciones penosas como son las que estamos imaginando. Coger a un niño de una chabola, llevarlo a una especie de habitáculo o de sitio, quitarle un riñón y luego devolverlo, ¿no? Cuestionaban esa historia. No, claro, porque hay muchas historias que por supuesto no tienen ningún fundamento. Ningún fundamento científico. Añadir un poco el temor, que también eso se saca provecho, y provecho económico en algunos casos, el provocar pues un temor en determinadas poblaciones para mantener esa alerta y que esto no se difunda. Incluso, pues es una medida sociológica muy bien estudiada por los gobiernos. Pero en algunos casos es cierto, cuando se habla de las favelas de Río de Janeiro y en otros lugares de Brasil, pues claro que ha habido tráfico de órganos de niños que aparecen mutilados salvajemente, pero además con una complicidad absoluta por parte de las autoridades que dejan hacer, ¿no? Porque se sabe perfectamente quién está detrás de todo este tipo de matanzas, pero como saben que hay una superpoblación, pues bueno, cierran los ojos un poco. Esto es triste decirlo así, pero así ha sido atestiguado por muchísimos periodistas que han investigado de cerca el caso. Sí, el cual matan dos pájaros de un tiro. Por un lado hay una especie como de tráfico barato de órganos y por otro lado pues regula la población excesiva de niños. Sí, lo del tráfico, pues bueno, es un hecho que todos sabemos. Lo que cuestionaban a lo mejor es la típica historia del jovencito que va a una fiesta, que le adormece. Eso es una leyenda urbana absoluta. Claro, que le engañan y aparece en una bañera de hielo y de repente se da cuenta que tiene dos incisiones en su costado. Pero claro, es que cuando se trata de un programa muy fronterizo, es decir, es como lo que ha contado Jesús al principio de los cocos, es que los sacamantecas existían. Es que lo sabía, de verdad. Hay casos aterradores en la jurisprudencia española de finales del XIX e incluso, como ha dicho, de principios del siglo XX. El caso de Gádor en Almería. Claro. Define Jesús Sacamantecas. Sí, bueno, el sacamantecas es el nombre genérico que se da a aquella persona que primero le metían en un saco al niño, le secuestraba, de ahí que esté tan emparejado con el nombre del saco, y luego le llevaba a un lugar retirado para sacarle lo que era el epiplón, eran las mantecas o el sebo del niño. Esto es lo que se aplicaba después en el pecho del paciente, que normalmente eran tísicos, eran tuberculosos, les llamaban incluso indianos, fíjate, a muchos de estas personas, estos ricombres, porque eran gente que había regresado de las Indias enriquecidos, tenían dinero suficiente para pagar al curandero sin escrúpulos, que es el que se encargaba, él o bien alguien que estaba asalariado, para que secuestrara y luego matara al niño. En la creencia, errónea, pero creencia al fin y al cabo, de que esas grasas del niño, incluso ingiriendo la sangre fresca del niño, podía curarle la tisis. Bueno, pues de esos hay por lo menos una docena. Estaba muy mezclado, y eso algún día lo contaremos cuando hablemos de vampiros, con el vampirismo real. El de Gádor de 1912, desde luego, está de lo más documentado y es pavoroso. Es pavoroso. Bueno, pero estamos hablando de leyendas urbanas, vamos a entrar en el territorio de la chica, la chica de la curva. Por cierto, Jesús, sabes que los indianos, sabes la marca de coche que tenían, ¿no? ¿Cuál? El Aida. Claro, porque llegaban con tanto dinero y decían, dame un coche, ¿de cuál? El que haya. Bueno, la chica de la curva, yo creo que la leyenda urbana por excelencia, Carlos. Sí, es la número uno del mundo, la que tiene más variantes porque confluyen 4 elementos básicos en una leyenda, que es lo más difícil. Aparece la carretera. La carretera es un elemento esencial en el folclore, porque la carretera simboliza el camino, también en los cuentos, y el destino. Entonces, al simbolizar el camino y el destino, simboliza dos cosas elementales y evidentes para cualquiera. Y es que todos alguna vez nos tenemos que desplazar, que todos lo hacemos por ese sitio, y que además hay una relación entre el movimiento nuestro, es decir, nuestro viaje, nuestro destino, y el tiempo. Si a eso le unimos que en las carreteras se produce el número 1 del volumen total de fenómenos, vamos a llamar extraños, a lo largo de la historia, pues ya lo vamos viendo. En los caminos antiguos y en las veredas aparecían los diablos. En los caminos antiguos y en los campos se aparecían las hadas. En las carreteras actuales aparecen los platillos volantes. Y unas chicas estupendas, Jesús. Son unas chicas estupendas.
Sí, lo has dicho bien, que posiblemente sea el número 1 de todas las leyendas urbanas, y fíjate que leyendas urbanas, ¿no? Aparte de las que hemos mencionado, lo de las avionetas, esas que disipan las nubes, o los helicópteros negros, incluso pues lo de los dientes de ratas que aparecen en algunas hamburgueserías. ¡Hay para dar y tomar! Pero el de la autostopista fantasma, el de la chica de la curva, el de la dama azul o la dama blanca, como se le denomina con todos estos nombres, desde luego son de esos inquietantes porque se ha recogido en todos los lugares del mundo, en España, en Gran Bretaña, en Francia, en Sicilia, en Corea, en Canadá, en Malasia, en Pakistán, en Sudáfrica y bueno, y en Estados Unidos ni te cuento. Y además se dan como unos requisitos comunes. Hay una película de los hechos que se repite constantemente. Y básicamente te puedo contar, ¿no? Es una aparición que se manifiesta normalmente a medianoche, que se aparece cerca de un cruce de carreteras o de puentes, como bien ha señalado Carlos. El conductor, bueno, pues recoge a esta persona, normalmente siempre es del sexo femenino, y se suele sentar en los asientos traseros. Y en un momento determinado anuncia un peligro inminente con un grito. Dice algo así como cuidado con la curva. La mujer en ese instante desaparece, sin que el coche se detenga, por supuesto, y ya el terror del conductor y de los pasajeros, pues no te quiero ni contar. Y eso es lo que ya motiva la historia. ¿Qué hay como variantes, ¿no?, de todo esto, ¿no? Cuando se sabe ya que ha desaparecido y paran el coche, normalmente suele dejar un objeto en el coche. Ese objeto puede ser el carnet de identidad o, bueno, pues incluso una huella o un olor. Un olor que sería como el testimonio de su presencia temporal. Es lo que hace pensar a la gente que no era un fantasma, que era tangible, que se le notaba. Incluso cuando esta mujer se sienta en los asientos de atrás, hay veces que va acompañada por dos personas y notan su tacto. Por lo tanto, no pueden explicar cómo ha desaparecido de repente. Bueno, pues una de las variantes más curiosas del autoestopista es cuando antes de desvanecerse misteriosamente proporciona al conductor una dirección a la que éste acude después. Y cuando acude después a esa dirección se da cuenta que esa mujer ha muerto unos días o unas semanas antes. Es una historia terrible. En otras también llega a contarle al conductor, después del grito, le dice, en esta curva me maté yo, ¿no? Claro, otras veces inmediatamente desaparece, ¿no? Y en algunos casos hasta profetiza algunas cosas, ¿no? O sea, no solo anuncia que ahí se mató, sino que a lo mejor está profetizando, bueno, pues determinados acontecimientos que le incumben a la vida personal del conductor, o sencillamente pues de la población, ¿no? Con lo cual es una de las variantes más curiosas que se dan en las leyendas urbanas dentro de las autoestopistas fantasmas, pero el caso clásico es el que he contado yo. Caramba, Jesús, fíjate que es una leyenda, pero me ha puesto la carne de gallina. Fíjate que ya la conocías, mira, ¿no? tengo la carne de gallina ahora mismo. Pues no he contado los casos escabrosos porque los hay muchísimos, porque hay muchos detalles. Cuéntanos luego. No, solo cuento uno muy por encima, pero desde luego pone la carne de gallina. En algunos casos... Fíjate que hemos hablado de estos asuntos veces y veces, y todavía Jesús me pone la carne de gallina. ¿Sí? Ahora veréis. Cuenta. No, bueno, solo hay veces que ese objeto que deja no es el carnet de identidad, donde, bueno, después acude a esa dirección, sino que es un pequeño objeto personal, como un tul o como un pañuelo. Cuando se descubre que esa persona pues había fallecido días o semanas antes en ese mismo lugar donde desaparece, no donde aparece, sino donde desaparece, acuden al cementerio, porque claro, los familiares, los padres dicen que esa chica ya había muerto, pero como ese objeto que lo reconocen como propio de esa muchacha, que normalmente es joven, pues lo identifican y no saben cómo ha podido llegar a ese vehículo, acuden al cementerio para que vea exactamente que realmente murió en la fecha que le han dedicado, se encuentran con los ojos en fin, llenos de terror, que el pañuelo o la otra prenda que ha dejado misteriosamente está encima de esa tumba. Bueno, con lo cual es el testimonio presencial de que todo aquello era un hecho real y claro, por supuesto, el conductor y los padres pues se caen casi de espaldas. Iba a decir que eso le sonará a muchos oyentes a una historia que, y no he querido ser escabroso, que seguro que todos conocen, el Monte de las Ánimas de Becket. El Monte de las Ánimas. Es la misma historia, contada en otra variante. Con sus templarios. Esto, lo que acaba de contar Jesús, es la historia que narró Jesús como si fuera una película, es lo que Bernard Matthews llama acogimiento cultural. Es decir, cómo se forja una leyenda urbana para que todo el mundo la pueda creer. Porque las variantes tienen tendencia a que el testigo del supuesto hecho intente que se aproxime lo más posible a la media.
de manera que no omete elementos raros, porque los elementos raros no distorsionan la historia, sino que pueden hacer creer al testigo que la va a divulgar que la historia no es cierta. Como la famosa historia de la chica que conoce al chico en una discoteca, se enamora, se besan, bailan. Exacto. Y después acude al velatorio, donde la chica está, pues eso, de cuerpo presente en el ataúd, ¿no? Dos hay ejemplos, una leyenda aquí en España, además. Fijaros, 2 ejemplos de conducta en carretera. Hechos de los apóstoles. O sea, vamos a remontarnos un poquito. Se considera casi el hecho, claro, más antiguo, ¿no?, de autostopista. Sí, vamos a contar 2. En la carretera de Jerusalén a Gaza, desierta y al mediodía, el apóstol Felipe mandó parar el carro de un eunuco, alto funcionario de la reina de Etiopía, y subió a su lado. Después de haberle anunciado la buena nueva de Jesús y de haberle bautizado, Felipe desapareció llevado por el Espíritu Santo. Es el primer caso. El primero, uno más. Cuando se dirigía al mercado en una carreta tirada por un viejo caballo, Marie Job Kerguenu, una campesina de Bretaña, vio de repente que el caballo se negaba a avanzar. Un hombre pequeño y muy viejo subió con ella, y el caballo se puso a andar. Le pidió que le llevara a Isla Grande. Allí se paró ante el cementerio y desapareció. Era un fantasma, que le dijo que, víctima de una maldición, tenía que satisfacer una deuda. Marie Job falleció poco después. Otra variante de leyenda de autopista. Bueno, estas historias que acabo de contar, una de principios de nuestra era y otra de finales del 19, son 2 ejemplos de cómo un mismo factor de historia o de leyenda o de cuento se va transformando y adaptando para que finalmente, cuando los testigos lo describen, no chirríe. Es decir, es lo que llamaba antes los límites de lo imposible. Es decir, hay una especie de límite a la imposibilidad. Y la historia tiene que ser rara, pero no lo suficiente como para que el que la escuche no la considere una leyenda urbana, sino que la tiene que percibir como algo, bueno, extraño, pero que ha oído y que por lo tanto no le suena raro. Por cierto, ¿cómo andamos de chicas de la curva en el mapa español? Pues hay bastantes casos. Hay bastantes casos y no deja de ser una pequeña muestra de todos, si se pudieran investigar con detalle. Ya digo que al final siempre se encuentra uno con esa especie de frontera de los testigos que se convierte en un rumor. Es decir, el testigo auténtico que realmente le ha pasado nunca está, siempre se remite a un primo o a un pariente cercano que nunca aparece tampoco, y bueno, pues se va diluyendo, ¿no? Es, por ejemplo, la hipótesis del padre Pilón, cuando describe algunos de estos casos en su libro, Lo paranormal existe, así se titula su libro, y al final pues llega a la conclusión definitiva de que puede ser una especie de contagio psíquico. Es la historia que se cuenta de unos a otros, pero cuando vas tirando del hilo nunca encuentras el origen exactamente de la persona que realmente le sucedió. Siempre te encuentras con parientes más o menos cercanos, todo el mundo lo ha oído, sabe de buena tinta porque se lo ha contado su cuñada o la vecina del quinto, pero ahí quedan las pistas difusas. Yo creo que no, yo creo que hay casos reales. De hecho, en ese hipotético mapa de España donde podemos encontrar a la dama blanca o la dama azul, pues hay como unos lugares muy determinados. Te digo, los que son como más conocidos, más estudiados y donde más datos poseemos. En Madrid, y este es uno de los casos que conoce muy bien Carlos, es en la carretera de Pozuelo a Majadahonda, poco antes de llegar a la urbanización Monteclaro. En Cataluña hay varios lugares, están las Cuestas del Garraf, entre Sitges y Castelldefels, también en la Rabassadas, en Barcelona, y en Bàscara, en Girona. En el País Vasco, por lo menos hay 2 lugares donde ha ocurrido este tipo de apariciones espectrales, que es en la carretera que une la población de Lezo con la Nacional 1 y en las curvas del Butrón cercanos a Gatica. Y en Valencia, en la carretera de Cullera. Yo añadiría otro caso que ahí no está, que es en Tossa de Mar, en Girona, una localidad de la Costa Brava, donde se recogió un caso muy espectacular. Esto le afectó a un súbdito belga llamado André van der Huerte, que vivió una experiencia extraordinaria con una autostopista fantasma en agosto de 1978 en la carretera que conduce a Palamós. Bueno, pues allí describió pues todo lo que le fue pasando. Además mantuvo una conversación con esta mujer que recogió, y en un momento dado es cuando vuelve a decir esta frase, ¿no?, de cuidado con la curva, y desaparece. Da cuenta de todo esto la Guardia Civil de Tossa del Mar, porque regresa, claro, por supuesto, asustado de lo que le había ocurrido, y la Guardia Civil le dice a este súbdito belga algo así como: esta mujer nos está haciendo más favores que todas las campañas de tráfico que hay para evitar accidentes, porque desde luego a todas las personas que se ha aparecido, y usted es el cuarto, y te le dice la misma historia, y todo el mundo va con mucha precaución. O sea, la Guardia Civil lo tenía como tal asumido, con independencia de que fuera verdad o no fuera verdad esta historia,
que, vamos, porque no la podían encontrar, si no le daban una medalla al mérito de la precaución para que la gente tomara esas curvas, que fueron bastante peligrosas, con toda la precaución del mundo. Y era el cuarto testigo ya, el cuarto. El cuarto que tenían constancia la Guardia Civil de Tossa del Mar, y estoy hablando del año 78, posiblemente si les interrogáramos ahora tendrían más casos. Es decir, es una mujer que reiteradamente se presentaba siempre en los mismos lugares, en la misma curva, en la carretera que va de Tossa del Mar a Palamós. Bueno, Carlos, cuenta tú lo de Madrid. Sí, bueno, en mi caso, yo vivo en Pozuelo y desde niño, desde que tenía 15, 16 años, la famosísima curva, que efectivamente está pues a unos 100 metros más o menos de la entrada de Monteclaro, yendo desde Pozuelo a Majadahonda, era muy conocida porque era una curva de aparición de Dama Blanca. Es una variante de Dama Blanca, no Dama Azul. Y de hecho, yo en total, me dediqué hace unos 4 o 5 años, cuando Jesús y yo escribimos Duendes, a recoger un poco las historias que yo había podido encontrar sobre la leyenda de la curva de Majadahonda. En total tengo unas 5 o 6 con ligeras variantes, y todas se basan en lo mismo. Primero, el recorrido es muy corto, se trata de una aparición de recorrido muy breve y muy corto. Pero la conclusión mía es que es una leyenda en la cual la aparición es de recorrido muy corto porque no cabe otra posibilidad. Es decir, necesariamente el entorno geográfico o físico del lugar determina que la aparición sea de recorrido breve. Pero lo interesante es que cuando empecé a hablar con mis propios amigos, quienes habían oído la historia de la curva de Majadahonda, todo el mundo la conocía. Es decir, cualquier persona de las que era de mi entorno alrededor, hablo de chicos que tenían, cuando yo les conocí, unos 14, 15, cuando hice la investigación, unos 26, 27, no habría ni uno solo, y daba igual el sexo, que no hubiera oído alguna vez a alguien que le había contado la aparición de una dama blanca, y además que no hubiera sido capaz de identificar con una absoluta precisión el lugar. Los niños son muy malos, el lugar lo llamaban la curva de los subnormales, porque hay un colegio de educación especial al lado. Entonces todo el mundo podía identificarlo. El hecho de que un punto donde hay una leyenda urbana sea identificado por la globalidad de una población receptora es un éxito absoluto. Eso es muy raro de conseguir. Ya veis, queridos amigos, que la tribu humana sigue encendiendo hogueras para contar historias. Que claro que nos sí. hacen falta esas Y historias. hay que reunirse alrededor de estas hogueras. Como hecho curioso, porque ahora quiere un poco a la génesis, ¿no? La interpretación de esta leyenda urbana, como otras, porque estamos hablando ya de creencias culturales y populares, creencias contemporáneas. Vamos con esa conclusión. Pues fíjate que en cada país las interpretan de una manera distinta, porque cada país considera que el origen está en él mismo. Es decir, los investigadores locales que ha habido en Francia, incluso en España, pues se piensa que muchos de estos orígenes de leyendas urbanas, pues tenemos aquí los antecedentes suficientes como para pensar que el meollo, que la madre de todas las leyendas urbanas, pues está aquí. Y es un error, porque es cierto que cada país se alimenta de su folclore. Su folclore es antiguo, pero es un folclore en gestación, como bien decía Carlos, y además es una palabra que nos gusta utilizar tanto a él como a mí, porque es cierto, se está mutando con el tiempo. Y en Europa, pues se interpreta todo el caso de la autostopista fantasma como un espíritu de una persona muerta, pues generalmente víctima de un trágico accidente de tráfico, que manifiesta pues un poco esa precaución al resto de las personas para que no tengan ese mismo destino trágico, pues de esta fantasmal manera. Pero es que en Hawái, por ejemplo, fíjate, y me voy a un país muy lejano, se relaciona estas apariciones con Pele, que es una diosa tutelar del volcán Mauna Loa, el volcán más grande del mundo, que está representada como una vieja que lleva un cesto. Bueno, pues antes de desaparecer esta mujer, profetiza una nueva erupción del volcán. Pero en Malasia aparece pues un ser que ellos llaman el Anyusar, que es un ser vampírico que se transforma en una atractiva mujer y aguarda al conductor, pues en los tramos solitarios de las carreteras. Cuando lleva un rato ya montada en el vehículo, la autostopista sale volando emitiendo un chillido que hiela la sangre. Y en Colombia, por ejemplo, allí les llaman damas verdes, que les conducen al cementerio más cercano haciéndose pasar por prostitutas. Cuando llegan allí desaparecen. Desde luego, mis queridos amigos, qué grande está haciendo la zona cero. Estaría horas y horas escuchando estas historias. Me gustaría oír un pequeño apéndice sobre lo que ha dicho Jesús de Hawái. Sí. Fijaros la distancia, Fijaros la distancia. 1977. 2 jóvenes van viajando cerca de Milán. Una vieja está en medio de la niebla en un andén, en una acera. La recogen y dice: no paséis de Milán la tarde del 27. Habrá un terremoto que destruirá la ciudad. Reúne todo: la anunciación, la aparición y la desaparición. Carlos Canales, Jesús Callejo, monográfico de Zona Cero.